Hey crack, un vaquero junto a su caballo viajarán a Arabia para competir en una mortal carrera de resistencia a través del desierto, así que hoy te resumo Océanos de Fuego. En el lejano oeste conocemos al vaquero Frank Hawkins y su caballo llamado Hidalgo descansando por estos lares para luego continuar con la carrera de larga distancia contra este presumido jinete que al verlo al lado suyo se lleva una sorpresa pues creía que le llevaba ventaja, pero Frank y su caballo son mucho más rápidos. Al llegar a esta cantina, el tipo no reconoce su victoria y dice que los Mustang no pueden competir contra los caballos de pura sangre, haciendo que Frank se moleste y le lance un golpe por meterse con su caballo. Cuando se marchaba a descansar, un joven oficial del ejército le entrega un documento para que lo lleve al comandante Whitside del 2º batallón, que se encontraba vigilando una reserva conocida como Wounded Knee. Así que Frank llega hasta allá, entregándole el documento que pedía desarmar a los indios y que si se ponen agresivos usen la fuerza. Un soldado le comenta a Hawkins que están preparando una revuelta al ver a un grupo de indios concentrados, pero Hawkins sabe que no es así, ya que solo están haciendo el baile de fantasmas, una tradición del pueblo. En eso una anciana lo llama Niño Azul al conocer a su madre y le pregunta a dónde lo llevan, pero Hawkins no responde a su pregunta, marchándose de ahí. Cientos de soldados se disponen a cumplir con las órdenes de su general, pero un indio al ser sordo no comprende, causando una revuelta. Frank se encontraba lejos cuando escucha los disparos y su caballo no le permite avanzar, haciendo que regrese a la reserva para solo mirar a la masacre que cometieron los soldados. Tiempo después, Frank y su caballo son parte del espectáculo de Buffalo Bill, donde vemos a un Frank muy ebrio, pues se cansó de actuar como héroe en la masacre ocurrida hace meses y manchar la imagen de los Pieles Rojas. Camino hacia otro estado, el jefe Cuerno de Águila le pide el favor a Frank de ser su traductor, porque quiere hablar con Buffalo Bill, el dueño del espectáculo. Él le dice que su pueblo son cada vez menos y sus caballos el gobierno los quiere matar, así que pide su ayuda para comprarlos, pero Buffalo Bill no puede hacer más y le cede un caballo de pura sangre a su elección. En uno de los espectáculos, un árabe llamado Aziz se encontraba entre el público presenciando el show que hacía Hawkins con su caballo, pero era un tanto vergonzoso, pues Hidalgo no obedecía sus órdenes. Mientras otros artistas se presentaban, el árabe conversa con Bill para decirle que viene de parte del jeque Sheikh, quien preserva la raza de caballo más pura, y que había escuchado que un jinete de América se adjuntaba como el campeón del mundo, insultando así a su país. Frank llega a la conversación y el inglés le cuenta sobre la carrera de resistencia, conocida como Océano de Fuego, una carrera que se celebra desde hace 1000 años y que atraviesa las arenas de Siria hasta Damasco. El árabe lo invita a participar por $1000 de plata española y corroborar si su caballo es tan veloz como dice. Hawkins no acepta, y más cuando vuelven a insultar a su caballo por no ser de raza. Más tarde, el jefe indio lo anima a participar y se vaya de este lugar que solo consumirá con sus esperanzas, pero Frank cree que su caballo ya no es el mismo de antes, aunque el jefe sabe bien que no es así, porque lo que le preocupa es que aún siente remordimiento por lo ocurrido en la masacre y que aún tiene una oportunidad para descubrir su verdadera identidad, ser blanco o un indio. Estando solo con su caballo, le pregunta si aún le queda fuerzas para una última carrera, cuando en eso su amigo lo sorprende entregándole una bolsa de dinero que había recaudado con sus compañeros para que participe de la competencia. Así que Frank se marcha montando su caballo hacia el barco que lo llevará al Medio Oriente, con el único objetivo de saber hasta dónde puede llegar. Acostado en su cama, se alerta al escuchar los gritos de su caballo, y al bajar encuentra a unos tipos molestando a Hidalgo, llegándose a enfrentar a ellos, cuando en eso el árabe junto a una bella dama detiene la pelea, para luego llevarlo a primera clase y conocer al comandante Davenport y su esposa Lady Anne, una mujer muy interesada en los caballos y cuyo jinete también participará en la carrera, que de ganar obtendrá los derechos de cría del semental del jeque, cosa que le es más importante que el dinero. Ella le pregunta por la raza de su caballo y Frank le contesta que Hidalgo es un Mustang de origen español que significa indomable, el caballo de los indios muy resistente. Frank agradece por la copa de ginebra y se marcha a descansar, causando un impacto en la dama. Finalmente llegan al Medio Oriente y el comandante le desea suerte, quedándose en el barco y disfrutar de su ginebra. Camino al campamento, Frank observa de lejos al caballo del jeque, Al-Hatal, y sabe que será una difícil carrera. Mientras tanto, el jeque conversaba con su hija, la bella Yasira, que se rehusaba a comprometerse con el jinete de su padre, el príncipe Bin al-Rib,
Marie, pues su único deseo es cabalgar como lo hacen los demás, aunque esto sea prohibido para las mujeres. El guardaespaldas del jeque, llamado Jaffa, les informa que la caravana ha llegado, y entre las personas se encuentra un americano, causando sorpresa en el jeque y a su propia hija. Al otro día, Hidalgo parece querer retirarse, pero Frank sabe que ya es muy tarde, cuando el árabe Aziz los felicita por atar a su caballo, pues si llega a preñar a una yegua, será condenado a muerte. Más tarde, Frank se encontraba analizando la partida, donde conoce a Joseph, un criador de cabras, que le cuenta sobre los demonios que deberá enfrentar en el desierto, y que decenas de hombres mueren solo en la primera etapa. Frank cree que lo deje en paz, pero eso no será posible, porque su deber es servirle, al ser castigado por robar leche. En la noche, Frank es invitado a la tienda del jeque Sheikh, que no se le permite tocar a un infiel, pues perdería su capacidad adivinatoria. También conoce a su hija, pero el jeque le pide que ignore su presencia, porque al parecer le importaban más sus hijos, quienes murieron en el desierto, y solo le queda su humilde hija. También le cuenta que ningún extranjero ha participado en la carrera, siendo tomado su presencia un insulto para algunos. Frank le dice que solo ha venido a correr y no causar molestias. El jeque sabe que el honor es lo más importante, por encima del dinero, y que su cultura gira en torno a los caballos, dándole a entender la importancia de la carrera. Antes de irse, el jeque observa que portaba una Colt, la pistola del vaquero, y propone aumentar el premio si suma su arma al ganador, llegando a aceptar. Al otro día, Joseph encuentra entre sus cosas el símbolo de su nación, que le había dado el jefe indio, y más tarde Frank compra un pequeño esclavo para mandarlo a que traiga agua, aunque al parecer él no le entendía. La dama Davenport lo invita a su tienda, una de las más grandes y cómodas, para preguntarle cuál es su verdadera intención, pero Frank le dice que el premio lo incentiva, en comparación con ella, que lo único que quiere son los derechos de crianza del caballo del jeque, y que si no llega a ganar, deberá pagar el 40% del premio. Frank se despide de la dama, que quería saber una cosa más, qué tan bueno es su caballo, pero Frank le dice que mañana lo sabrá. Joseph le hizo una bandera de su nación, y el pequeño esclavo regresó al no tener a dónde ir. Y el gran día llegó, todos los jinetes se encontraban en la línea para empezar la carrera. El príncipe Bean se burla del americano, diciendo que deben darle ventaja, porque no pasará de los primeros kilómetros. Una vez listos, el wali anuncia que al llegar al primer campamento serán recompensados con un día de descanso, y que Dios se apiade de sus almas. Joseph se despide de Frank, y el wali da por iniciado la carrera, viendo a todos partir rápidamente, y Frank junto a su caballo no se quedaban atrás, aunque le pide no ir tan rápido, porque sabe que nunca ganarán en velocidad. Una vez encaminados en el desierto, vemos a la primera víctima, donde un caballo se había desvanecido, quebrándose su pata, y el jinete no tiene más opción que sacrificarlo. Frank quiere ayudarlo, pero el jinete Sakar le advierte no hacerlo, porque es contra la ley. Continúan su camino, y al llegar a la noche, Frank descansa bajo estas palmeras, junto a los demás jinetes, que no esperaban que llegara hasta aquí. El príncipe Bean le dice que aún tiene tiempo de volver, porque no pertenece a este lugar. Frank poco le importaba lo que decía, y a la mañana siguiente, el príncipe observa que no le hizo caso, así que al llegar a un pozo, sobornan a las personas que vigilaban, para que no les dé agua. Frank y su caballo se encontraban sedientos, pero el tipo le dice que el pozo está seco, siendo algo ilógico, porque 6 hombres no estarían cuidando un pozo seco. El vaquero sabe que no durarían si no toman un poco de agua, así que regresa para golpear a los tipos y encerrarlos en su tienda, para luego llenar su agua con el riesgo de ser impactado por una bala. Poco después se desata una tormenta de arena, y Frank junto a su caballo galopean rápidamente hasta refugiarse en esta ciudad en ruinas, que al pasar las horas pueden continuar, pero el agua que tenían guardado se convierte en lodo, haciendo más lento su andar. Pese a esto, Frank continúa, mientras los demás no podían avanzar, quedando regados en el desierto. El joven sabe que fue el príncipe quien pagó a los tipos para negarle el agua, y le dice que deberá subir el monto para la próxima vez. Continúan por las dunas, y por las noches descansaban. Finalmente, el primero en llegar a la mitad del camino es el príncipe Bean, que no era el gusto del jeque. También llegan el jinete de la dama Davenport, además del jinete Sakar, junto a su ave. Aziz le comenta que hay 39 personas muertas y 11 desaparecidos, cuando de pronto todos quedan asombrados al ver cómo el americano llegaba a esta primera mitad, y Joseph, en vez de animarlo, le dice que Lead tiene cosas peores para él. Más tarde la dama le pide a su jinete no confiarse, porque los otros han demostrado su fuerza, mientras que el jeque recibe la visita de su sobrino Khatib, un tipo ambicioso, y que al igual que la dama, desea hacerse del linaje de su caballo, pero el jeque no le permite, al saber que no es lo suficiente responsable para criar a tan semejante linaje. Cuando se disponía a descansar, Yasira lo sorprende en su tienda para entregarle dátiles y mantequilla de camello, porque más adelante lo necesitará. Además le dice que no le tema las langostas, porque son una bendición y no una plaga. Frank no comprende por qué lo ayuda
ayuda, y es que Yasira le cuenta que si el príncipe Bin llega a ganar, se casará con él y será su quinta esposa, o como dice ella, una esclava más. Frank quería saber por qué cubre su rostro, pero Yasira le dice que tiene que hacerlo porque así es su cultura, y al ver su espuela de vaquero le cuenta que a su padre le gusta leer historias del salvaje oeste, en especial de Wild Bill. Ella sabe que hay una cultura muy apegada a los caballos, los pieles rojas, y Frank le confiesa que es mitad indio, porque su padre, un explorador de caballería, se enamoró de la hija de un jefe y lo llamaron Hotzilato, que significa niño azul, pero al igual que ella, debe ocultar su identidad. De pronto Jafar lo descubre en una situación un tanto incómoda, haciendo que su padre se moleste con ella. Yasira intenta decirle que no le hizo nada y que él debería sentir vergüenza al no permitirle hacer lo que de más le gusta, andar a caballo. Lamentablemente, ante la ley de su cultura deben ser castigados. Su hija recibirá 7 latigazos, mientras que Frank será privado de su infiel ser, es decir, le cortarán su parte. El vaquero intenta decirles que no pasó nada, y al estar a punto de ser cortado, le cuenta sobre Wild Bill y otros personajes del salvaje oeste, causando curiosidad al jeque. De pronto son atacados por salvajes, y el sirviente busca la llave correcta para liberarlo, aunque al ver a la cabeza del bandido sale corriendo. Mientras el jeque luchaba contra ellos, el príncipe toma su caballo, llevándolo muy lejos, para así salvar su linaje. Yasira regresa para salvar a Frank, pero al ser atacada, se le dificulta ayudarlo, cuando en eso observa a Sis robar el libro de crianza, creyendo que nadie lo ha visto. Una vez libre, acaba con un bandido, para luego ayudar al jeque que no sabía manejar muy bien el arma. Los bandidos llegan a retirarse, sin embargo, se llevaron a la hija del jeque para intercambiar por su caballo, así que el jeque sabe que su sobrino está detrás de esto, y se molesta aún más cuando se entera que robaron su libro de cría. Frank sabe quién lo hizo, y al interrogarlo, el árabe se rehusaba a confesar, ya que solo quiso proteger el libro que le fue robado. Ante esta humillación pide que acaben con esto, y a punto de ser decapitado, Frank interviene para que sufra más, le hace un tatuaje mexicano, y al atar su cuello con el caballo, llega a confesar dónde se llevaron a su hija. El jeque le pide a Frank traer a Yasira salva, a cambio será perdonado, así que el vaquero junto al guardaespaldas y el traidor van camino a ver al sobrino, que tenía como prisionera a Yasira. Ella sabe bien que su padre no entregará su caballo, y todo lo que está haciendo es en vano, pero Qatif le promete que le cortará su cabeza si su padre no le entrega lo que le pide. Más tarde los tres llegan a la ciudad, trayendo al caballo del jeque. Qatif sale inmediatamente, mientras Yasira intenta tomar el libro de su padre, pero era en vano. Estando frente al caballo, Jafar hace el intercambio, y una vez hecho, pide que se la lleven, cuando en eso Qatif se da cuenta que el caballo no es del jeque, y manda que lo maten. Jafar se queda a pelear, mientras los dos intentan escapar, pero Yasira corre hacia otra dirección, porque quería regresar por el libro de su padre. Frank intenta escapar de los bandidos, que disparaban desde lo alto, y manda llamar a su caballo, liberándose por sí solo. Yasira busca la manera de escapar, y al ver a Hidalgo se sube inmediatamente, cuando su amigo se alegra que esté bien, pero por detrás es asesinado por el traidor, y a punto de matarla recibe una lanza del propio Jafar antes que muera. Frank se encontraba corriendo por los techos, y al ver a Yasira en su caballo se lanza, cayendo acertadamente en Hidalgo, para luego disparar las manos de Qatif, que estaba a punto de matarlos. Finalmente logran escapar de la ciudad, y al estar lejos, Frank se asegura que no lo sigan. Yasira lamenta la muerte de su amigo, y antes de continuar le pide a Frank que descubra su vuelo, llegando a ver lo hermosa que es. Ella se da cuenta que no es como lo demás, comprobándolo con su mirada. De pronto se percatan que los hombres de Qatif no se rendían, así que los dos parten inmediatamente, y después de varias horas deciden descansar en pleno desierto. Frank le habla en otro idioma a su caballo, y Yasira quiere saber qué le dijo, así que Frank le cuenta que llamó a su caballo perro gigante, porque la primera vez que los indios lo vieron, lo llamaron así, hasta que lo consideraron animal sagrado. Finalmente llegan al campamento, ante la sorpresa de muchos, mientras el ayudante de Frank continúa diciendo que Allah tiene preparado algo para él, sea malo o bueno. En eso recibe la invitación de Lady Davenport, que halaga su valentía y coraje. Ella vuelve a recalcarle que debe ganar la carrera, para que pueda hacerse del linaje de Al-Hatal, y juntarlo con su yegua, que hasta ahora está haciendo una buena carrera, así que le propone abandonar la competencia a cambio de dinero, pero Frank no acepta, incluso cuando la inglesa intenta seducirlo. Se marcha a su tienda, encontrando a Yasira alimentando a su caballo, y aprovecha en decirle que piensa retirarse, porque sabe que Hidalgo podría quedar cojo después de tanto recorrido. Ella no cree que deba hacerlo, porque así demostrará que los otros tienen razón, que la sangre pura puede controlar la voluntad. Frank le agradece a su caballo por lo hecho hasta ahora, y se marcha a beber, recayendo otra vez en el alcohol. El jeque le da la gracia por salvar a su hija, y se retira al verlo en ese estado. A la mañana siguiente se despierta asustado
al no ver a su caballo, pero Hidalgo se encontraba en la línea de partida, demostrándole que aún puede correr. Joseph se percata que Frank no llevaba su bebida, y antes de salir se despide de Yasira con un gesto. Mientras tanto, la inglesa y su grupo viajaban por la ruta de las caravanas, cuando son interceptados por Katit, descubriendo que son aliados. Ella le pide que mate al caballo de Frank y que él muera en el desierto, además de capturar al caballo del jeque, como le había pedido hacerlo cuando asaltaron el campamento. Frank continúa recorriendo las dunas junto a Hidalgo, y ante la sorpresa del príncipe demostrando así su coraje. Un día, cuando descansaban, se topa con una langosta, para luego ver a miles de ellas acabando con lo que quedaba de pastar. En eso Frank comprende que no es una plaga, sino una bendición del cielo, llevándose uno a la boca. Alimenta también a su caballo, para darle fuerza y continuar con la carrera. Al otro día Frank quiere comprobar si quedan más jinetes detrás de él, y al disparar al cielo comprueba que son ellos los últimos. Por otro lado, el jinete Sakar enviaba a su ave a cazar, cuando en eso cae en lodo movedizo, quedando atrapado ahí. El vaquero que andaba cerca logra ver a su caballo, para luego encontrar a Sakar esperando su muerte. Frank decide ayudarlo, pese a que Sakar negaba su ayuda, porque Alá quiso que él muera. Pero Frank le dice dónde queda su voluntad de continuar con la carrera, viendo así volver a su caballo. A la mañana siguiente, Frank continúa andando por el desierto, y vemos que no le quedan fuerzas, cuando de pronto la gente de Katit los tenía en la mira. El jinete de la inglesa sabía lo que pasaría, y da la señal para atacar, haciendo que los demás huyan rápidamente. En su intento de escapar, Frank y su caballo caen en una trampa, donde Hidalgo recibe la peor parte, al incrustarse una lanza en su pata, mientras los hombres de Katit persiguen al caballo del jeque. El sobrino, al ver su caballo herido, se retira, dejando vivo a Frank, como le había pedido a la inglesa. El vaquero retira la lanza de su caballo, cuando en eso recibe la ayuda de Sakar, pero Katit, al darse cuenta, suelta a sus leopardos, atacando al caballo de Sakar, mientras que Hidalgo luchaba contra el otro leopardo. Frank ayuda al jinete de ser atacado, incluso su ave sale en su defensa, pero lamentablemente es asesinado de varios disparos por Katit, así que Frank toma una lanza para luchar contra él, pero era en vano. Sin embargo, el sobrino se encontraba en una de las trampas y con la ayuda de Hidalgo suelta la última lanza, cayendo hacia su muerte. El vaquero auxilia a su caballo, que después de varios ataques aún le quedaban fuerzas para continuar, mientras que los otros se encontraban en las mismas circunstancias, luchando por sobrevivir. Pero llega un punto en que Hidalgo no puede, cayendo al suelo. Su nariz empezaba a desangrar, y Frank sabe que está sufriendo, y con el dolor de su corazón prepara su arma para acabar con su agonía. El vaquero recuerda la carrera de Missouri, donde solo había verde a la vista, un magnífico paisaje, que para él debe ser el paraíso. Con la pistola apuntando a su cabeza, lamenta que no hayan terminado la carrera, cuando de pronto aparecen los guerreros fantasmas, y Frank les pide su ayuda, empezando a cantar en su idioma, para luego ver a su madre y a él de pequeño. En eso, el príncipe Bean interrumpe su visión, para decirle que está acabado, porque se encuentra cerca de la meta, al poder ver el océano. Sin embargo, para su sorpresa, Hidalgo se levanta, dispuesto a terminar la carrera. El jinete de la inglesa toma la delantera, y Frank deja sus cosas atrás, porque esto aún no ha terminado. En el campamento empiezan a decir los nombres que quedaban en carrera. En primer lugar estaba el caballo de la inglesa, seguido del príncipe Bean, y por último nombran al vaquero Hawkins ante la sorpresa de muchos. El caballo del jeque se pone en primer lugar, mientras que Frank pasaba a la yegua de la inglesa, quedando muy atrás. Y estando cerca del campamento, Frank se llega a poner al lado del príncipe, mientras Hidalgo daba todo de sí, incluso con sangre en la nariz, para que finalmente Frank logre ser el vencedor de tan complicada carrera. Todos corren a felicitarlo, y Joseph le entrega la bandera de su nación, mientras recorría la playa con Hidalgo. El príncipe lo felicita, quedando admirado por su caballo, y más tarde el jeque hace lo mismo, diciéndole que se puede quedar como invitado el tiempo que guste, pero Frank sabe que tiene que volver a su hogar, y antes de irse le regala su arma, como muestra de su amistad. El jeque decide estrecharle la mano, sin importar lo que digan los demás. También se despide de Yasira, prometiéndole que nunca la olvidará, y ella le dice adiós, llamándolo Niño Azul. Pasan los días, y en Norteamérica los soldados se preparaban para sacrificar a cientos de caballos, cuando en eso son interrumpidos por Frank, entregándole el mensaje donde indicaba que los caballos han sido comprados por su persona. El vaquero se entera que el jefe indio regresó a la reserva para iniciar el viaje hacia el más allá, pero al menos supo que había ganado la carrera. Finalmente los caballos son liberados, corriendo por el inmenso campo, y Frank sabe que es hora de decir adiós, liberando a Hidalgo para que sea feliz con los suyos. Se sabe que Frank Hawkins ganó más de 400 carreras de resistencia y continuó su lucha a favor de los Mustang, llegando a morir a los 86 años de edad, mientras el legado de Hidalgo aún galopea hacia el atardecer. Y como siempre, si te gustó, no te olvides de darle like y comentar el video. Gracias por ver.